Muy buenos días con todos. Nosotros somos de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela Profesional de Psicología. Los integrantes de este grupo vienen a ser Solange Ayala Porras, Brigitte Bazán Pinco, Patsy Blas Maurtua y quien les habla, Marjorie Barrenechea Espinosa. En esta oportunidad, el tema a tratar va a ser la psicología gestal. Antes de poder comenzar, ¿alguna vez se han planteado la siguiente pregunta? ¿Cómo es que observamos el mundo? Es decir, ¿cuán asombroso es el hecho de que el cerebro llegue a procesar todo tipo de información, llegando a aislar eh, diferentes elementos dentro de su mismo entorno? Aunque parezca realmente asombroso, esta interrogante tiene una respuesta muy precisa y la podemos encontrar dentro de la psicología gestal. A continuación abordaremos distintos temas, empezando de la psicología gestal, empezando de sus generalidades, las leyes, los aportes, la terapia gestal, así como también brindaremos un enfoque gestálico con respecto a la pandemia del COVID-19. Bueno, a continuación le daré el paso a mi compañera. Filósofos griegos. Inicia su estudio con el retrato de la filosofía griega, ya que se sitúa en las Ágoras, Heráclito, Platón, Aristóteles, entre otros, al igual con la filosofía escolástica, brindando una gran importancia en las universidades de Alemania. Surgió en Alemania a principios del siglo XX. Sus tres grandes precursores son Max Wertheimer, dando a conocer su más grande aporte, que es el fenómeno pi, movimiento aparente o fenómeno estroboscópico, el cual se convierte en uno de los hechos más beneficiosos para la nueva psicología. El siguiente precursor fue Kurt Koffer. Sus aportaciones fueron elementales en varios ámbitos. Estudió la memoria, el aprendizaje, la percepción y además aplicó las ideas de Gestalt a campos como la psicología en la infancia. El último precursor fue Wolfgang Kohler. Su principal aportación fue el aprendizaje por descubrimiento. Mantenía que este proceso era activo y dinámico. Opone. La gesta se opone al atomismo. Es antinomista. En ese sentido, el Gestalt se contrapone al atomismo, implica un entorno a la percepción ingenua, a la experiencia no inmediata viciada por el aprendizaje. El atomismo es un sistema filosófico que surgió en Grecia en el siglo IV a.C., según el cual el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas denominadas átomos. Objeto de estudio. Su estudio se enfocó en la percepción, siendo como objeto de investigación el fenómeno pi, siendo un tipo de ilusión óptico que engaña a los ojos para que piense que las imágenes fijas en realidad se están moviendo. En épocas anteriores, Wertheimer realizó su experimento de fenómeno pi involucrando a un observador al que se le presentó una luz de seguida por breves destellos a la luz izquierda y a la derecha, encontrando el funcionamiento al cine mientras vemos una película. En realidad no distinguimos los fotogramas negros que se encuentran en cada fotograma real, debido al fenómeno pi. Finalmente, gracias al fenómeno pi, se han creado innumerables juguetes ópticos, entre ellos el zotropo, estroboscopio, el fenantiscopio y el folloscopios. Gracias. Bueno, a continuación les hablaré sobre sus leyes. Las leyes de Gestalt, vamos a empezar con la ley de figura y fondo. Esta ley nos dice que nuestro cerebro no puede interpretar la figura y el fondo al mismo tiempo. Es por ello que la mente quiere figuras claras. Debido a esto, siempre intentamos darle un ordenamiento y una debida interpretación según nuestras propias experiencias. Continuemos con la ley del cierre. La ley del cierre
nos dice que nuestro cerebro entiende que las formas cerradas y acabadas son visualmente más atractivas. Es por ello que si nosotros vemos una imagen eh, que le falta completar, nuestro cerebro se va a encargar de ponerle los bordes bien definidos, las líneas bien definidas, y hasta llegar a eliminar detalles que considera totalmente innecesarios. En cuanto a la ley de la proximidad, aquí los elementos, eh, tanto figuras como formas, más próximos entre sí, son evocados como una sola unidad, aunque estos sean completamente diferentes, ya sea por su color, por su tamaño o por su forma. Luego tenemos a la ley de la continuidad. Sí. De igual forma como vimos en la ley del cierre, cuando observamos un patrón que es interrumpido abruptamente, ya sea porque le falte alguna pieza, asimilaremos elementos continuos que no existen. Seguiremos con la ley del contraste. Aquí un elemento es distinguido por el impacto visual que se le da. Un papel relevante juega su color, su tamaño, su forma, sus cualidades de la imagen. Le seguiremos con la ley de la similaridad. El cerebro nos dice que tiende a agrupar elementos visualmente, que se vean visualmente más parecidos. Entonces, y bueno, colocarlos dentro de un mismo conjunto. Entonces, como pueden ver en la imagen que les puse como ejemplo, por más de que las palabras no estén correctamente bien escritas, nosotros podemos darle una forma y sentido, por lo tanto podemos leerla. En cuanto a la ley de la simetría, esta ley va mucho más allá de lo que viene a ser la percepción. Las imágenes simétricas se las colocan en un mismo conjunto, sin importar la distancia en la que se encuentre. Luego seguimos con la ley de la buena forma. Se da cuando tenemos ciertas confusiones en el proceso de identificación del objeto. Aquí nuestro cerebro va dándole una perspectiva, una profundidad, un volumen y una adecuada interpretación del objeto. Y por último tenemos al movimiento común o destino común. Se percibe como unidad o conjunto aquellos elementos que se mueven ya sea a la misma dirección o que vayan a la misma dirección aún estando de una forma estática. Esto dándole la sensación de movimiento, como se pueden ver en las imágenes. Ahora pasaremos a lo que vienen a ser los aportes. Un gran aporte que se dio fue en el cambio en el ámbito educativo, ya que fue influenciada por la teoría de Gestalt, ya que este se enfocó en lo que viene a ser el pensamiento productivo. Su postura destacó en cuanto a la función del entendimiento y la comprensión, ya que muchos estudios revelaron que la memorización no era la forma más eficaz, ¿no?, para poder poner a prueba, ¿no?, todo lo que viene a ser el desarrollo educativo. También resalta el aporte en cuanto al pensamiento, ya que nos dice que este se encuentra configurado en base a la percepción. Entonces, si seguimos esta premisa, podemos afirmar que la manera en la cual percibimos las cosas se relaciona directamente con la forma en la que llegamos a pensar. Y en cuanto a la configuración, perdón, a la sensación, nos deja saber que esta se encuentra antes que la percepción. Bueno, finalmente, podemos decir que la teoría gestal aporta significativamente en el ámbito de la memoria, ya que esta nos deja, ya que en esta se puede impregnar información que percibimos. Por consiguiente, esta información guardada es lo que llegamos a proyectar, como vimos en las anteriores leyes. Les daré paso a mi compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre la terapia Gestalt. Frederick Perls, conocido como Fritz Perls,
médico, neuropsiquiatra y psicólogo alemán, en 1951 creó la terapia gestáltica en su país de origen, que abarca nuevas perspectivas filosóficas del hombre. Gestalt es una palabra que está compuesta por dos elementos unificados, figura y fondo. La terapia gestáltica es un principio existencial. Por eso los psicólogos y terapeutas gestálticos se enfocan en sucesos y hechos vividos en el aquí y ahora, sin necesidad de centrarse en el pasado. Francisco Peñarrubia, psicólogo y psicoterapeuta, nos indica que el objetivo de la terapia gestáltica es desarrollar al individuo para que actúe sobre la base de toda la información posible. Así pueda captar los factores relevantes del campo interno como los factores del campo externo, tratando de llegar así por medio del darse cuenta en el aquí y el ahora. Francisco Peñarrubia, en su libro Terapia Gestalt, la vía del vacío fértil, nos menciona que Gary Jontev define el darse cuenta como una forma de vivenciar. Para aumentar la capacidad de darse cuenta, tenemos que poner nuestra atención en tres zonas, que es el darse cuenta de la zona interna, el darse cuenta de la zona externa y el darse cuenta de la zona intermedia. El darse cuenta de la zona interna es poner la autoobservación en uno mismo. ¿Qué tipo de sensaciones físicas tiene? ¿Qué sentimientos experimentamos? ¿Y cuáles son nuestros estados de ánimo usualmente? El darse cuenta de la zona externa tiene que ver con los sentidos e interpretaciones que tenemos sobre los que... Tiene que ver con los sentidos, con el exterior, sobre lo que nos sucede afuera. El darse cuenta en la zona intermedia está habilitada por los prejuicios, las fobias, las manías, los paranoias. Estas distorsiones están basadas en nuestras percepciones exteriores o interiores. En esa zona también se presentan la imaginación y la fantasía, que son base de la creatividad. Por ejemplo, cuando nosotros imaginamos nuestras metas, tenemos una motivación de querer alcanzarlo a pesar de que se nos presenten alguna dificultad. Pero el problema es cuando la fantasía está fuera de la realidad. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas gestálticas. Las técnicas gestálticas se encargan de tomar contacto con aspectos conflictivos, incluso dolorosos con nosotros mismos para poder seguir adelante. Nos ayudan a centrarnos en nuestro presente para favorecer nuestra autorrealización. Claudio Naranjo, reconocido psiquiatra y escritor, señala en su libro La vieja y novísima Gestalt 3 tipos de técnicas gestálticas: las técnicas supresivas, las técnicas expresivas y las técnicas integrativas. Las técnicas supresivas pretenden evitar los intentos de evasión del paciente del aquí y ahora y de su experiencia. Es decir, que buscan que la persona experimente lo que no quiere, lo oculto en sí de la persona del pasado. Las técnicas expresivas busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se dé cuenta de las cosas que posiblemente llevó en sí toda su vida, pero que no lo percibía. Y las técnicas integrativas busca que el sujeto incorpore a su personalidad sus partes alineadas, aunque las técnicas supresivas y expresivas tienen también alguna manera expresivas y supresivas. Pero
Esta técnica se centra más en la incorporación de las experiencias. Ahora le doy paso a mi compañera. Muy bien. Yo les voy a hablar acerca de la pandemia del COVID-19, pero vista desde un enfoque gestáltico. Bueno, somos conscientes de que tanto el mundo como nuestras vidas han dado un giro de 360 grados el último año. Porque si ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos se le han frustrado los planes que ya tenían como antes del 2020, como laborales, de estudios, de viaje? Estoy segura que al menos el 90% me diría que sí, que se les han frustrado. Y esta cancelación de los planes, por más molestoso, fastidioso y estresante que pueda hacernos sentir, eh, si nos ponemos a pensar un poco más, no todo es negativo, porque también estoy segura que al menos algo pequeñito hemos podido rescatar todos de esta pandemia. Bueno, sabemos que uno de los conceptos principales de la Gestalt es el de la figura distinguida en un fondo, ¿cierto? En este caso, los expertos en el campo han hecho una comparación también con el organismo entorno, donde uno moldea al otro. Es decir, que trasladándolo a la vida real, el contexto de alto riesgo que ha sido creado por la pandemia del virus del COVID-19, de cierta forma ha dado origen a un ser humano nuevo, es decir, a un ser humano más precavido, más cuidadoso y más consciente de las técnicas de higiene. Es así que podemos añadir que de cierta forma el hecho de estar confinados y el hecho de pasar de tener un ambiente variable a un ambiente fijo, que sería en nuestras casas, ha provocado que nuestra conciencia se pueda expandir un poquito más en el aquí y ahora y estar más concentrados en lo que estamos haciendo pues, en el momento presente. Ahora, en cuanto al tema de las terapias, si bien es cierto que llevarlas a cabo de una forma virtual pueda parecerles a muchas personas algo frío por la distancia que se toma entre paciente y psicólogo, los expertos opinan lo contrario, ya que sorpresivamente ellos han notado que ha habido una mayor intimidad con su paciente. Y esto es de que por el hecho de que ambos se están permitiendo entrar a sus hogares. Es decir, que tanto el terapeuta y paciente están dando la bienvenida al otro a uno de sus espacios más privados. Y en el caso del paciente sería mayormente a la habitación. Entonces, esto lo que ocasionaría es que el paciente, al estar en un ambiente mucho más familiar, tenga una más apertura y pues el psicólogo lo pueda apoyar de una manera más efectiva. Ahora, otro aspecto muy importante en la Gestalt, dentro de la coyuntura de la pandemia, viene a ser el aspecto del duelo, ya que lamentablemente un sinnúmero de personas han fallecido a causa de esta extraña enfermedad, e incluso nosotros ya estábamos tan acostumbrados a escuchar en las noticias el conteo de cuántos casos COVID aumentaban, luego cuántas personas fallecían, que ya la muerte se volvió un tema realmente muy común, y ya no era extraño escuchar que algún familiar o un amigo perdía la vida durante este tiempo. Sin embargo, lo que más pesa es que no se haya podido dar la oportunidad de brindar al difunto una última ceremonia y al menos poder sosegar ese dolor con el apoyo de los amigos y familiares cercanos. Ahora, para Rodríguez, el duelo es un proceso que él lo compara como una gestal, es decir, como un todo, ya que el duelo es todo un proceso que está constituido por fases, por las que el doliente pasa y por las que necesita pasar, con el fin de que cierre cada una y al final pueda superar el proceso y poder volver a experimentar la felicidad y la tranquilidad. Esto también lo podemos comparar con la analogía de la figura de fondo. Por ejemplo, si nos imaginamos a un individuo que acaba de perder a sus padres a causa del COVID-19, entonces, este individuo en primera instancia se negará a aceptar que sus padres se hayan ido para siempre y tendrá la necesidad de estar con ellos.
Ahora, esta necesidad no será fácil de satisfacer, puesto que no se puede revivir a alguien que haya fallecido. Sin embargo, otra necesidad que tiene el individuo es de poder encontrar una calma y poder seguir con su vida. Entonces, lo que propone este autor es que primero el individuo tendrá que reconocer todas esas emociones que siente, es decir, reconocer las figuras, y posteriormente, una vez que las contempla, buscar en el entorno, es decir, en el fondo, aquello que pueda ayudarle a desfogar y finalmente poder volver a ese estado natural que es la paz mental. Pues a partir de ahí el individuo podrá procesar el hecho de que la vida humana es muy natural que llegue en algún momento a su fin y podrá recobrarse y poder también encontrar la felicidad. Finalmente, la autora Cavalieri nos menciona una frase muy interesante, como es la siguiente: la vida de nuestra especie humana siempre fue una emergencia continua, que nos expone a una vulnerabilidad frustrante y continua. Con eso, ella nos quiere dar a entender de que, a pesar de que nuestro propósito como seres humanos sea disfrutar, realizarnos, amar, entonces, este proceso va a estar lleno de muchos retos, catástrofes, crisis, dificultades que, por un lado, nos van a ayudar, enseñar y nos van a poder unir más como humanidad, pero por otro lado, hay otras personas que pueden reaccionar de una manera en la que vean enemigos por todos lados y comiencen a construir muros. Entonces, así podemos decir que, si bien es cierto, el bienestar y la tranquilidad mental personal van antes que nada, también es importante y tenemos la necesidad de ser empáticos y colaborativos tanto con los demás como con el planeta, porque al fin y al cabo vamos a seguir siendo parte de un todo y somos una pieza muy importante que contribuye al bienestar de los demás. Bueno, a continuación le doy el paso a mi compañera para que termine con la exposición. Ok. Conclusión. Se profundizó la explicación referente a sus leyes, puesto que aquí se encuentran las famosas ilusiones ópticas que tanto fascinan a muchos. También se explicó acerca del empleo de la terapia Gestalt, la cual se basa en el manejo de una combinación de reglas y juegos entre terapeuta y paciente, a fin de superar una dificultad emocional o trastorno mental. Finalmente, es fundamental resaltar la enseñanza que nos deja este enfoque respecto a convertirnos en seres más conscientes de cada experiencia vivida a lo largo de los años. Reflexión. Consideramos que realizar la presente monografía acerca de la escuela psicológica de la Wellstadt ha aportado de manera significativa a nuestro desarrollo como futuros psicólogos investigadores, ya que, con el fin de hacer un trabajo más ameno, cada integrante del equipo se centró en un subtema específico y así buscar exhaustivamente información interesante que pueda complementar el conocimiento que ya teníamos respecto al tema. Muchas gracias.